Muy bien, bueno, comenzamos entonces el mensaje en esta mañana. El tema es la fe y la conducta en la iglesia. Vamos a hacer una pequeña introducción ahora en esta mañana y poder desarrollar este mensaje. Dice: el gran problema del ser humano cuando se acerca seriamente a la fe en Jesucristo es que no solo debe aceptar una serie de creencias cuyo centro es Dios y su Hijo Jesucristo, sino también debe ajustar su vida diaria a un modelo diferente de todo lo que hay en el mundo. La voluntad divina, aunque es buena, agradable y perfecta, a algunos cristianos les cuesta mucho hacerla realidad en su experiencia diaria. Sabemos que para muchos es cosa muy sencilla aceptar el credo cristiano, pero no así vivir según el modelo que se les pide. A la gente se le enseña muchas cosas. Ocasionalmente alguien presenta problemas de doctrina, pero el foco de las mayores preocupaciones radica no en lo que hace en los cultos, sino lo que sucede a los hermanos en el hogar, en el trabajo, en la calle y en muchas otras acciones de la vida. La pregunta es: ¿qué principio podemos aplicar hoy en nuestra vida y congregaciones? Primero, creer y actuar. Una exigencia cristiana. Creer y actuar. Jesús terminó el Sermón del Monte con el relato sobre la arena. Representaba a la persona que otra estaba asentada sobre la roca. Representaba a quien escuchaba y traducía en hechos diarios lo que escuchaba. La primera fue al fracaso, la segunda fue al triunfo. Eso está escrito en Mateo 7, 24 y 27. No lo voy a leer, creo que todos entienden lo que eran los dos cimientos. Una casa construida sobre la arena que se derrumbó cuando vinieron las pruebas, los vientos y las demás dificultades. La otra escuchó la palabra, lo hizo, practicó lo que escuchó y dice que esa casa estaba asentada sobre la roca porque vinieron los fuertes vientos, vinieron las tempestades, las contrariedades y la casa permaneció porque tenía buenos fundamentos. Gran parte de la enseñanza de Jesús estaba dirigida hacia el estilo de vida que habrían de seguir sus discípulos. Por lo que no solo enseñó con la palabra, sino que él mismo dio ejemplo en su vida diaria. Él iba practicando lo que estaba predicando y la gente podía ver. Por eso decimos que Jesús es nuestro modelo. ¿Cómo actuó Jesús? Muchas veces llevamos esa frase a nuestra vida personal. ¿Cómo actuó Jesús en cualquier situación? ¿Qué ejemplo nos daría hoy para vivir la vida de nosotros, la vida cristiana? Las cartas apostólicas contienen elementos de doctrina, pero todos ellos buscan crear un estilo de vida que identifique a los cristianos. No hay doctrina sin vida, como tampoco una vida cristiana sin principios doctrinales. De la primera comunidad cristiana, en el libro de los Hechos, nos decía que todos se juntaban y repartían y estaban compartiendo siempre todos los días allí, todos juntos. Curiosamente, lo primero que sabemos en cuanto al comportamiento de los primeros cristianos era un sentido verdaderamente comunitario. El predominio del amor, la preocupación los unos por los otros. Esa vivencia ha querido ser imitada por muchos, incluso algunos han querido explotarla ideológicamente. Al decir que esa fue la primera expresión, que hoy lo podemos tipificar como una denominación política, el comunismo. El comunismo es el compartir, pero luego fue tomado ideológicamente por diferentes grupos políticos del mundo entero. Es compartir, es dar, como lo hacía la primera iglesia. El hecho de que ideológicamente o políticamente han tomado ese ejemplo bíblico, se han olvidado de algo importante: Dios no está allí. La primera iglesia tenía a Dios metido en ese programa. El Señor estaba allí.
Algunos han mezclado el espíritu de la fe cristiana con la proposición de una política socialista a fin de restaurar la experiencia de la iglesia del primer siglo. Pero Dios no estaba allí. Dios no está en esa política. Tienen que incluir al Señor y con el Señor cambia todo. Dicha conducta no se pudo dar jamás sin el derramamiento del Espíritu Santo, sin tener como centro mismo al Señor, a quien alababan continuamente en el templo. Su motivación y razón fundamental muy poco tenían que hacer con razones humanas o políticas, sino que fueron eminentemente espirituales. Estaban centradas en Dios y se reflejaban en sus relaciones fraternales, la fraternidad, el grupo, lo que hacían. En el primer relato acerca de la primera iglesia tenemos la vinculación entre la fe y la conducta como elementos inseparables en el marco de la doctrina cristiana. Los escritos de las cartas a la iglesia aplican cada parte a la forma como el cristiano, en forma personal o como grupo de fe, debe comportarse en el mundo. De manera que llamarse cristiano es lo característico, pero vivir como tal es otra cosa. Usted puede decir que es un cristiano porque ama a Cristo y sigue a Cristo, pero debe vivir como un cristiano. No solamente decirlo, sino vivirlo. El segundo punto es la base de la conducta cristiana. ¿En qué se fundamenta la exigencia de una forma distinta de vida de los cristianos? ¿Cuáles son los criterios o las premisas que nos ofrecen los escritos apostólicos? La iglesia es vista en el Nuevo Testamento como un pueblo que ha sido rescatado, comprado, adquirido por Dios. En el libro de Efesios, vamos al capítulo 2 de Efesios, tenemos algunos versículos para leer ahí. Efesios capítulo 2. Del versículo 1 al 3, al principio, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es el panorama de antes de conocer a Cristo, pero luego le dio vida. ¿Quién le dio vida? Dice, cuando estaban muertos en delito y pecado, Él os dio vida. Por eso decía recién, por más que políticamente quieren hacer lo mismo que la iglesia primitiva, que quieran hacer lo mismo en una comunidad, en un país, no lo van a lograr a menos de que esté Cristo, de que esté Dios allí en el programa. Si Dios no está en el programa, no existe un programa para seguir haciendo lo que dice allí la primera iglesia. Sigo leyendo Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Los tres primeros versículos hacían un panorama de la vida que se estaba llevando antes de conocer a Cristo. El versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué le dio? Vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El apóstol Pablo explica diciendo que antes de su conversión, los cristianos seguían la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. Estamos hablando de un escrito de hace 2000 años. ¿Y hoy ustedes no piensan lo mismo?
¿No piensa que está pasando lo mismo hoy día? Lea de vuelta. Dice, corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando del diablo, de Satanás. Que vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. Esta es la vida anterior de conocer a Cristo. Entonces, estamos en el punto sobre la base de la conducta cristiana. Como creyentes no podemos vivir según la corriente de este mundo, según nuestros deseos y pensamientos paganos, humanistas, de este mundo. Hoy en día se está exacerbando las creencias en contra de las cosas de Dios. Las creencias nuestras como cristianos se están enfrentando directamente a Dios y a la iglesia de Dios y a los principios de Dios, y cada vez está siendo más patente, más fuerte. Y ahí está usted, ahí estoy yo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a obedecer? ¿A quién voy a seguir? Aún las leyes de estos países, y principalmente el nuestro, está apoyando las cosas en contra de Dios. Y hoy en día cualquiera puede decir, pero los cristianos están en contra de la ley. Los cristianos están desobedeciendo las leyes. Si quisieran poner un poco la sugerencia en cuanto a nuestros mensajes, dirían, pero esto tienen que terminar todos presos. Porque las leyes humanas, el comportamiento humano, como decía acá el apóstol Pablo, corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que está dirigiendo el mundo? El Dios de este siglo. ¿Quién es? Es Satanás. Mientras él permanezca, va a tratar de destruir, derribar cualquier argumento cristiano, cualquier argumento bíblico, y que nosotros seamos arrastrados juntamente con la corriente de este mundo. Entonces, ¿cómo podemos alejarnos de todo esto? ¿Cómo podemos actuar en cuanto a esto? Y el versículo 4, pero fuimos rescatados de esa vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Por gracia sois salvos. De modo que la aceptación del Evangelio pone a la persona en una nueva relación con Dios y consigo misma. Ya no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece al Señor. Ya no puede vivir haciendo su propia voluntad, sino de quien le ha rescatado y comprado. Es una verdad que debe ser conocida y comprendida para que se ajuste a la conducta de ella. Primera de Pedro, capítulo 1. Hay varios versículos ahí, así que les pido que me acompañen. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. El título de ese pasaje dice llamamiento a una vida santa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo acá en este pasaje con el creyente? Está sustraído del mundo, está sacado del mundo. De vuestra manera vana de vivir fuiste rescatado. Y han sido llamados a vivir una vida santa, porque yo soy santo, dice el Señor. Así que la conducta del creyente ahora tiene que ser apartarse de lo que el mundo le está presentando. Ya usted ha aceptado el Evangelio, así que tiene que vivir según el Evangelio. En este segundo punto, en el punto B, se le pide al convertido una nueva forma de vida, porque si su experiencia es genuina, ha renacido del Espíritu y participa de la nueva naturaleza divina. Nos vamos allí a la mente, a la historia de Nicodemo y Jesús. Y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Eso es lo que tiene que pasar contigo y lo que tiene que pasar conmigo. Tiene que nacer de nuevo. Ahí nomás en 2 de Pedro, adelántense un poquito, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué ha pasado con el creyente que salió del mundo? Que ha tenido una nueva vida. Ha dejado para atrás su vieja vida, sus viejos pensamientos, los pensamientos humanistas de este mundo, los pensamientos paganos, los pensamientos diabólicos, satánicos. ¿Para qué? Para ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción y de la concupiscencia. Concupiscencia son deseos carnales. Usted tiene que estar atento a todo eso, constantemente. Usted tiene que estar atento y alerta en lo que está viviendo diariamente. No es solamente cuando usted está acá en el templo. En el templo es fácil vivir una vida cristiana porque estamos 2 horas acá y no da para hacer mucha nada. Estamos cantando, estamos orando, estamos dando testimonio, estamos predicando y nos portamos como cristianos. Pero lo más importante son todas las horas que estamos fuera del templo, actuando en el mundo, con nuestra familia, con nuestro trabajo, en la calle. ¿Qué es lo que estamos haciendo y viviendo diariamente? Esa simiente de Dios que es sembrada en el corazón del convertido es lo que hace posible la destrucción paulatina y segura de la vieja forma de vida para desarrollar una nueva en conformidad al modelo que tenemos en Cristo. Hacer morir lo terrenal en vosotros y vivir una vida transformada y cambiada. De manera que aunque el convertido viva en conflicto con el pecado que opera en su vida, sin embargo puede reconocer la tentación y sobreponerse a ella. Está atento, esto no le gusta a Dios, esto no está bien. Como tenemos ese versículo últimamente que lo nombramos mucho, que llevemos cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Cautiva ese pensamiento. Si tú ves que hay algo que se te vino a la mente para hacer, inmediatamente haz una evaluación espiritual. ¿Esto lo puedo hacer o no? No, Cristo no quiere. Llévaselo a Cristo. Inmediatamente vas a tener un comportamiento diferente al que tú como persona lo harías. Con el consejo de todos los paganos que están alrededor tuyo, que te dicen, haz de esta forma. Pero para ser bien aconsejado, tiene que ser aconsejado por la palabra de Dios y por los consejeros cristianos, sean tus amigos, hermanos de la iglesia o tu pastor, para que te aconseje lo que tienes que hacer. Quizás no hay nadie en el momento que tú vas a tomar una resolución, porque puede ser instantánea, puede ser rápida. Tú ves algo, quieres eso, y lo evalúas espiritualmente. ¿Lo debo hacer o no lo debo hacer? ¿Lo hago o no lo hago?
¿Estoy en la nueva naturaleza o en la vieja naturaleza? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? El convertido tiene un modelo que es Jesucristo. Dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, de Hebreos 4:14. Jesucristo fue tentado en todo, no es que Él era Dios y por eso no había tentación. Él fue tentado, pero no cayó en la tentación, porque tuvo una evaluación diaria. Evaluaba qué era lo que iba a hacer. Un alto porcentaje de las llamadas caídas en los hermanos de las iglesias se debe a que ellos se fijan demasiado en los demás. El recién convertido se siente muy animado a ir adelante en su nueva vida, pero se ve desmotivado por la conducta de otros cristianos. Esos elementos negativos tienen poco efecto en su vida. El cristiano cuenta con la verdad de Dios revelada en la Biblia. Los creyentes no andan a oscuras en la vida para que tropiecen y caigan continuamente. Se sabe que los primeros seguidores de nuestra fe no tenían Biblia, ellos conocían de memoria y se lo pasaban los relatos unos a otros y las enseñanzas. Y esto se mantenía. En la actualidad, casi todos tenemos una Biblia, pero además están bajo la influencia de filosofía y formas muy diferentes de pensar en cuanto a la moralidad. Se da incluso una poderosa corriente que ridiculiza los principios bíblicos de conducta y exalta por todo medio masivo el libertinaje como fuente de felicidad y satisfacción, lo que a menudo arrastra a los creyentes a acomodarse más a lo que dicta el medio que a la palabra de Dios. Y eso es parte del conflicto que vive el pueblo de Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿A quién va a escuchar? ¿Cómo es el estilo de vida suyo? ¿Usted se aplica a la palabra de Dios? ¿O usted se aplica a los principios humanos y a los principios paganos? Tú puedes decirme, no, pastor, yo no. ¿Yo cómo voy a escuchar a los mundanos? Yo te pregunto, los mayores consejeros tuyos, ¿quiénes son? Los que te rodean. Los que cuando tú expresas lo que te está pasando, te dan un consejo sin pedírselo. ¿Qué te aconsejan? Actúa así, actúa asá. ¿Por qué no haces de esta manera? ¿Por qué no te vengás de la persona que te dañó? ¿Por qué no actúas de esta forma? ¿Y ese consejo tiene algo de Dios? Si no tiene nada de Dios, ¿tú puedes obedecer a esos consejeros? Si tú los obedeces, vas a ir por el camino contrario a lo que la Biblia te dice. Si tú vas a un consejero bíblico, o vas a la palabra de Dios, o te acercas a un creyente y buscas consejo, el creyente tiene que buscar en la palabra de Dios para aconsejarte. No tiene que dar su propia opinión. Tiene que dar la opinión bíblica. Y eso se llama consejero bíblico. En cuanto a todo lo que te pasa en la vida, tú tienes que buscar el consejero bíblico. Y tú puedes ser un consejero bíblico también. Esto no es solamente para pastores y esposas de pastores, es para todos. Si tú conoces la palabra de Dios, puedes tener el mejor consejo para ti y el mejor consejo para los demás. Y te actúas como un consejero espiritual. Es parte del conflicto que vive el pueblo de Dios, pero quien ha tomado una decisión para seguir a Cristo debe ser enseñado a obedecer y sujetarse a la palabra de Dios, por lo cual esta debe ser resaltada como la verdad final y suprema en cuanto a conducta. El creyente no debe avergonzarse, sino llevarla con dignidad. Quizás los propios que te rodean dirán, pero ¿por qué actúas así? ¿Por qué hiciste esto en contra de lo que yo te dije? O en contra de lo que normalmente el mundo haría. Y tú puedes dar tu argumento y decir que es lo que tú encontraste, que debes actuar según la palabra de Dios o según el consejero bíblico.
Muchas veces solemos decir la iglesia, entonces le echan la culpa a la iglesia. Y a veces vemos familiares criticando las prácticas de la iglesia sin conocer por qué las practicamos de esta forma. O por qué nosotros pensamos de esta forma. Es que tenemos un argumento bíblico en cuanto a lo que estamos haciendo. Hoy en día estamos sentados escuchando la palabra de Dios. ¿Qué argumento bíblico tú le darías a una persona que hoy no está en la iglesia, que es un familiar, amigo tuyo, que quizás hasta te haya invitado a estar fuera de la iglesia hoy para estar en un evento? Hoy hay muchos eventos por el feriado, hay eventos en Mina, hay eventos acá en Maldonado, hay eventos en muchos departamentos y son atractivos, buenos, sanos. ¿Y qué argumento tú vas a darle a esa persona o a los demás? ¿Por qué tú estás dentro de la iglesia y no estás en el evento? Bíblicamente, ¿dónde tendrías que estar? Y tú dirías, pastor, lógico, en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque dice que se reunían para dar gracias a Dios, gloria a Dios. El primer día de la semana lo hacían todos los creyentes. Aún lo hacían todos los días en el libro de los Hechos. Pero el primer día de la semana es importante para nosotros comenzar la semana reuniéndonos acá para poder agradecer a Dios, dar testimonio del Señor, estar con la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, ofrendar, ayudar a los hermanos, aconsejarlos, predicar, cantar. Esos son argumentos bíblicos que los encontramos en la Biblia y lo podemos transferir a aquellos que nos preguntan, ¿por qué no fuiste hoy a un evento? Bueno, si me da el tiempo de tarde lo iría a hacer, pero en la mañana estoy en la casa del Señor. Algunas congregaciones tienen la reunión en la tarde, nosotros tenemos la reunión en la mañana. No cambia nada, estamos dando la gloria a Dios en la mañana temprano. Es importante reconocer otro factor en la motivación de la conducta cristiana. Si bien nadie será salvo por obras, sino por la fe, los hijos de Dios habremos de ser juzgados por la ley de la libertad, dice el libro de Santiago. Vamos a ser juzgados según la ley de la libertad. Y ahí viene el tema. Tú haz lo que quieras, pero Dios va a juzgar tu acción. Puedo hacer lo que quiera. Sí, bueno, pero el Señor un día te va a llamar a la orden y te va a decir, venga acá, amigo, a ver qué hiciste. ¿Recuerdan el anécdota de las parábolas? Como también que un día vamos a estar delante del Señor. Somos salvos, pero habrá un juicio de obras. Y estaremos dando cuenta de nuestras acciones. La fe en Jesucristo nos hizo libres. Podemos disfrutarla, debemos ejercitarla en todo aquello para lo cual no hay ley, como es el fruto del Espíritu Santo. Pero usted no puede emplearla como excusa para el libertinaje o forma alguna de pecado, pues Dios traerá a juicio toda buena obra, buena o mala, dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. En resumen, el comportamiento del pueblo de Dios tiene un guía y Dios mismo le proveyó los medios para que pueda alcanzarlo, de modo que no tienen excusa. La base de la fe debe ser conocida, pero siempre acompañada de lo que Dios espera de nuestro comportamiento. Si no es así, la fe pierde su sentido. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo es necesario nacer de nuevo por el Espíritu, eso fue lo que quiso decir. Y si nosotros nacemos en el Espíritu nuevamente, debemos vivir como el Espíritu quiere, según la palabra de Dios. No actuar como nosotros queremos, sino según la palabra de Dios. Si usted es un niño, Dios le da reglas para usted. Si usted es un adulto, Dios le da reglas para usted. Si usted es mayor, también Dios le da instrucciones de cómo vivir. Si es esposo, si es esposa, si es una persona mayor, sola, también dice la palabra de Dios cómo actuar. Si es empleado, si es patrón, también Dios le da instrucciones de cómo debe ser. Así que no hay excusa. Si nosotros vivimos como nosotros queremos,
o le hacemos caso al mundo, al humanismo, le hacemos caso a lo que nosotros queremos hacer, no habrá excusa. Nuestra acción es muy importante. El creyente tiene que tomar una iniciativa de vivir esa vida cristiana. No viva de acuerdo a los pastores, no viva de acuerdo a las denominaciones, viva de acuerdo a la palabra de Dios. Aplíquelo a su vida personal. Hágale carne y uña la palabra de Dios en su vida. Usted tiene que vivir una vida cristiana de acuerdo a lo que Dios quiere. Y si usted lo hace, usted será recompensado por el Señor. Si usted no lo hace, Dios lo va a llamar a juicio y va a tener que dar cuentas al Señor por lo que está haciendo. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Te damos gracias por el mensaje. Obra, Señor, nuestra vida en los corazones para tener esta fe y esta conducta cristiana que debe llevar adelante nuestra vida personal como la vida de la iglesia y tiene que ser ejemplo a los demás. Ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros, cómo tú quieres, Señor, que nosotros vivamos esta vida cristiana y podamos aplicarlo diariamente a nuestros pensamientos y a nuestras acciones. Pedimos tu bendición por toda la congregación, en el nombre de Jesús.